hacer las cosas, porque claro, nos hemos preparado 7 charlas de 7 especialistas en distintas ramas y yo creo que también está bien transmitirlo. En todo caso, se está grabando todo y vamos a poderlo colgar y bueno, si al final no todos pueden verlo, lo verán grabado, ¿no? Esta charla va a ir sobre arquitectura, impresión 3D y arquitectura. Voy a presentar aquí una parte y otra parte la va a presentar Juan. Ambos somos arquitectos, uno con arquitecto español y otro arquitecto venezolano, ¿no? No reconocido aquí. No reconocido en España, pero Juan ha, digamos, desarrollado la parte de BIM, de BIM Manager, y bueno, yo llevo colaborando ya con él ya un tiempo, y él se dedica a hacer modelos BIM de lo que son los edificios de arquitectura. Entonces, ahora lo explicaré un poco más, ¿no? Yo quería empezar un poco hablando de cómo ha sido la historia de cómo el arquitecto se ha enfrentado a diseñar un edificio, ¿no? A nivel gráfico, ¿no? Lo primero que tenían eran unos despachos tremendos, gigantescos, con delineantes, utilizando esta maquinita, que es un tecnígrafo que es completamente manual, pero a mí me recuerda un poco al tema de la impresión 3D, es decir, tiene un eje X, un eje Y, no tiene eje Z, todavía no se levantan, pero el tecnígrafo al final lo que hacía era pues llevar paralelas y perpendiculares para, digamos, cuadrar un dibujo que normalmente son cuadrados o rectangulares y digamos, prima el ángulo recto. Esta pieza también giraba para poder hacer ángulos quebrados o digamos, pues eso, torcidos los ángulos que necesite, y bueno, eso era por lo que era un tecnígrafo. Más adelante, en los 90, apareció esta maquinita que también me recuerda la impresión 3D. ¿Por qué? Porque esto es un plotter de chorro de tinta, perdón, de chorro de tinta no, de plumilla. Esto es una plumilla que era un rotring, que muchos de ustedes lo sufrieron cuando estudiaron el rotring, que era un material, digamos, que había que tupir, se tupía, había que limpiarlo y demás, las láminas de dibujo técnico que hicimos en bachillerato, ¿no? Pues que hacía el mismo dibujo que tenía que hacer en dibujo técnico en un aparato que era así, el papel iba en este sentido y el rotring en este, de tal manera que con el eje X y el eje Y se resolvía el plano. Tú lo hacías en ordenador, en AutoCAD, y lo llevabas al plotter. Más adelante, en el 2000, ya aparecieron los plotters de chorro de tinta, que era como una gran impresora y salían los planos. 2010 aproximadamente, sí. posiblemente algo antes en otro sitio, pero aquí se empezó a escuchar. Yo cuando nosotros fundamos el espacio de Arcabel, que además tú estabas muy cerca, 2013, 2014, ya se estaba hablando, a mí me sonaba chino todavía, el tema de BIM, que es ya, digamos, integrar todo lo que es en un proyecto arquitectónico, hacer una maqueta virtual de un proyecto arquitectónico. Es decir, tú lo que hacías era diseñar primero el edificio con un programa que normalmente es Revit, aunque hay otros programas compatibles, y ya se concibe un diseño digital que es exactamente igual al real, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que a medida que hemos pasado del medio más manual a más automático, más, digamos, cada vez ha entrado más información. Los proyectos en los 80 tenían 20 folios, en los 90 tenían 40, en los 2000 ya tenían 150 folios. Ahora es imposible, es decir, hoy en día toda la información que está en un modelo BIM es imposible de imprimir. O sea, ya lo que hay que hacer es darle el modelo digital y dice, aquí está toda la información. Tú no puedes reproducir eso en planos, al final se trata de ir haciendo cortes y demás, sacas unos planos, pero lo más importante es que en la obra tengan el modelo, porque si no tienen el modelo, pues dicen, pues, no, hazme el corte a 1 metro, hazme el corte, o sea, ya no tiene tanto sentido, digamos, contarlo por plano, sino en un modelo virtual. Claro, para mí, lo que cierra este tema es esto. Es decir, que ya yo no, o sea, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos un modelo BIM y tenemos la misma tecnología para construir edificios que en el siglo XX y incluso XIX? Seguimos construyendo con bloques, siguen construyendo los maestros de obra
haciendo aquello, le das un plano, ellos solo les hace falta 1 o 2 planos, no les hace falta más, y tú tienes 250 para darle, con miles de detalles. La mayor parte de los documentos no se usan para absolutamente nada, pero son obligatorios, hay que tenerlos, hay que también proteger, digamos, la responsabilidad de los técnicos y demás, pero no sirven, no sirven para construir la obra. Los edificios no son muy diferentes, los edificios construidos en los 80 y los edificios construidos en 2010, un poco más tecnológicos, un poquito más de instalaciones, pero no salen volando. Son edificios donde vive la gente y hay edificios que tienen 50 años y están perfectamente aptos. Pero lo que es la documentación para definirlos ha ido, digamos, inflacionándose. Entonces, el paso al decir, oye, no, es que yo no voy digamos, a diseñar un edificio para que después venga maestro Pepe y sus mariachis a hacer la cimentación, los pilares, la estructura, sí, bueno, para definir eso me vale con 4 dibujos. Obligatoriamente ya la administración pública en los proyectos te piden BIM. Yo creo que el siguiente paso es esto, ¿no? Entonces, tengo un pequeño vídeo que lo voy a mostrar. Esto es una impresora diseñada por este señor y que, bueno, estamos hablando de una tecnología muy incipiente. O sea, todavía esto tiene que... Ah, no se ve... No, ¿y por qué no se ve aquí? Aceptar. Decía, esto está recogiendo la tecnología de la impresión 3D actual y la está llevando a la arquitectura. Bajo mi punto de vista, esto tendrá que todavía desarrollarse más, porque es el mismo sistema, el mismo principio. En vez de ser un filamento de 0,01 milímetros, es un churro de hormigón que va y lo va construyendo. El sistema es interesante porque funciona en círculo y con una impresora circular puedes construir una vivienda. Esto, por ejemplo, no se ha visto en los diseños de las impresoras 3D de aquí, porque las de aquí pues, suelen ser como un carro. Porque claro, aquí los edificios son huecos, entonces te permite, si la parte circular, o sea, solo lo que tienes que imprimir son paredes. Esto lleva después un tratamiento posterior, la espuma, el aislamiento, o sea, no todo se imprime, los cristales, las ventanas, por supuesto que no, pero mejora bastante lo que es la rapidez de ejecución. Según lo que decía la página web de esto, la casa se resuelve en un día. En un día. Ahí está. Entonces, bueno, no sé qué cuesta, pero bueno. ¿Cuánto? 55.000 euros. Bueno, y en un día la tiene. Sí, hombre, es el mismo diseño para todos. Para mí, hay muchas cosas que todavía tendrán que mejorarse, cambiar, pero bueno, ya existe, ya empieza a haber cosas, ¿no? Y cuando yo me puse a buscar, estos temas han sido investigaciones recientes después de haber organizado la Printer Party aquí. Digo, vamos a ver qué hay en arquitectura. Y digo, pues ya empieza a haber prototipos, todavía en cuestiones de investigación. Estos son institutos de investigación que están desarrollando. Aquí hay una clave que es el material que le pones, porque claro, tú ponerle un material que tiene que fraguar, porque el hormigón endurece con el aire, tiene que fraguar lo suficiente como para que no se te desmorone y lo pongas en churro, pues bueno, eso lleva un componente de investigación en química, por ejemplo, importante. Pero bueno, se están haciendo cosas que es lo que a mí me parecía importante. Otro ejemplo, esto es un proyecto de impresión de viviendas real, buscando dinero, que pasó además a través de este espacio, de una empresa asociada que se llama Adventury, para hacer casas por encargo hechas con impresoras 3D. Y esto estamos hablando de que, bueno, estaban en ronda de 175.000 euros, llegaron al 100%, han cerrado la primera ronda, son digamos, proyectos de startups. O sea, de lo que se trata es que ellos necesitan un capital inicial para desarrollar la impresora y toda la tecnología, y van avanzando, y lo que hacen los inversores es poner dinero, o bien para que se les devuelva en un plazo estimado y, digamos, acordado, contra, digamos, la empresa es la que responde, o comprando acciones. Conocen casos de gente que compra acciones de Twitter cuando estaban empezando y después se han multiplicado por 300.000. Pues un poco es el mundo, el universo de las startups, que si en España es desconocido, en Canarias todavía más.
Pero bueno, aquí tenemos una empresa que se dedica a esto, es a nivel, ellos digamos tienen muchos más proyectos en la península. Este es un proyecto español y que también tiene un pequeño vídeo que les voy a enseñar de cómo, digamos, cómo presentan este producto a los inversores para que lo vean, ¿no? A ver. Ovo Habitat, se hizo un diseño único, que es este, un diseño de una vivienda, y lo que se plantea es imprimirla y llevártela, ahora lo veremos. Esto se parece más a una impresora 3D de las que hemos visto fuera. Ellos lo que tienen que desarrollar es impresora 3D, para eso tienen el dinero, y lo llevan. No llevan la impresora al solar, sino encargar la impresora, encargar la impresión y te lleva a la casa impresa. Además es una casa modular que se puede hacer una especie de contenedor bonito que cabe en un contenedor y que se puede conectar una con otra y bueno. Sí. Y aquí trabajan mucho más ya con el diseño más vanguardista y demás, son vivienda mínima, casi pues como la evolución de las casas contenedor pero impresas, ¿no? Bueno, es una rama que bueno, si están empresas creándose y buscando dinero para poder desarrollar toda su tecnología y lo están presentando, bueno, es que aquí hay un campo, ¿no? Volvemos a lo mismo, hablé con el presidente de la empresa, el factor más importante, la química. De hecho, por eso después va a haber una charla sobre química, o sea, la importancia del desarrollo de los materiales para poderlos imprimir, ¿no? Bien. Entonces, bien, aplicaciones en arquitectura. Aparte de esto, que son dos proyectos de impresión de vivienda en 3D, hay más aplicaciones en arquitectura. Esto es una imagen de la famosa película Blade Runner, fue rodada en una casa de un arquitecto muy famoso americano que se llama Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright desarrolló un mosaico que lo repitió hasta la saciedad en su casa y es un signo distintivo de ese caso en concreto, de esa vivienda en concreta, que hoy se podría hacer también porque realmente es el mismo molde, pero a la hora de hecho se hizo mucho antes de que hubiera tecnología de impresión 3D, ¿no? Pero a la hora de desarrollar moldes a medida, no solo en el caso este, sino que tú necesitas, como tú, pues, Juan comentará después, reproducir a lo mejor un escudo o reproducir algún elemento que lo vayas a hacer en hormigón y tienes que hacer un molde, pues el molde se puede hacer en impresión 3D. Y eso es hoy, y eso hay ya tecnología para hacerlo, ¿no? Otra aplicación, mobiliario. El estudio de Zaha Hadid, una arquitecta iraní que ya falleció, pero que su legado ha continuado y sigue el estudio en marcha. Desarrolló pues, muebles muy vanguardistas. Esto está todo impreso en impresión 3D. Espacios experimentales, hombre, una celosía que colocaron aquí en un parque, que es un pabellón experimental, de pues, un poco ver cómo puede afectar digamos, el espacio. Desarrollaron una celosía hecha todo con cubos de impresión 3D, que probablemente esto está personalizado y hecho ad hoc, que hacerlo en fábrica sería imposible. Esto es tecnología aditiva, cubo tras cubo, y con un diseño parametrizado y hecho desde el diseño, digamos, desde el ordenador y después impreso, y que claro, ya empezamos a decir que son espacios que esto no, bueno, primero, hacer los planos de esto, ¿cómo lo harías, no? Esto es un espacio que ya directamente está contenido en sí mismo como un volumen. Entonces, claro, lo que hace después es imprimirlo. No es llegar a hacer aquí los cuadraditos y las celosías y irlo armando, ¿no? Es que lo imprimes y lo montas, ¿no? Y por último, que ahora le daré paso a Juan,
el tema de las maquetas. Los arquitectos siempre hemos hecho maquetas. Las maquetas no son solo un elemento de explicación del proyecto, sino también el tener un elemento miniatura de un edificio que se ha hecho, también tiene esa connotación de, o sea, de objeto deseado. Es decir, las maquetas son, hay exposiciones solo de maquetas, de arquitectos famosos que solo están sus maquetas y bueno, algunos edificios son construidos, otros edificios pues no son construidos, se han quedado proyectos, pero están sus maquetas, ¿no? Entonces, la impresión 3D de las maquetas es hoy también. De hecho, esta maqueta del Cabildo la ha hecho Juan, ahora contará, y estoy intentando a ver si conseguimos imprimirla y que el domingo también tengamos un pequeño cabildito puesto aquí, no tanto como objeto de deseo, sino objeto de muestra de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, Juan... Mejor el auditorio, otra cosa, no el cabildo, mejor el auditorio. Sí, lo que pasa es que... Ya verás por qué ahora. Venga, Juan, sí, y después concluimos... Muy bien. Bueno, antes de nada, buenos días. Muchas gracias por invitarme y por poder echar una mano y colaborar un poco en esta ponencia, dentro de los pocos conocimientos que llevamos desde el 2014 investigando de todo, haciendo de todo, y cuando me dijiste esto, pues me llamó bastante la atención. La verdad que fue curioso, y es más, una de las cosas lo primero que le pregunté a Víctor cuando me comentó todo este tema y poder colaborar en esta presentación y en este primer party, fue decir, vale, ¿cómo podemos explicar la impresión 3D en la arquitectura? Para no solo sea un objeto de deseo, como comentabas tú, que también, sino que sea funcional, productivo y óptimo. ¿Vale? ¿Qué nos dimos cuenta? De que al fin y al cabo, dependiendo de las necesidades del proyecto que se esté realizando, la impresión 3D funciona por una cosa u otra. ¿Vale? Le puedes dar muchas funciones, en este sentido, como vemos las impresiones con hormigón, le podemos dar objetos de valor añadido, pero más allá de eso, nos hemos dado cuenta de que cada proyecto, dependiendo de las necesidades de dicho proyecto, la impresión 3D funciona para una cosa o para otra. Y en este caso particular, un poco el último proyecto que hemos hecho, que fue el modelo BIM del Cabildo, tiene una aplicación que yo veo bastante especial. Antes que nada, un concepto rápido de lo que es BIM, ¿vale? Pues no sé si todos conocen la terminología BIM, que es Building Information Modeling, modelo de información del edificio. Básicamente de lo que va es poder asociar por primera vez en la construcción, que es primera vez que pasa, un modelo virtual, gráfico, una maqueta virtual, fiel a la realidad, asociada con información, ¿vale? Que todo eso va asociado. En el sector de la construcción esa unión nunca había pasado, ¿vale? Ahora sí. Ahora todos los elementos que estén en el modelo digital tienen una información detrás que es lo que te da todo lo necesario para poder hacerlo realidad. Que es lo que comentaba Víctor, antes habían 40, 80, 100 y pico folios, ahora que es imposible tener tanta combinación, asociarla al modelo sí. Esa es poco la revolución en este sentido en el sector de la construcción, cuando ha sido un sector que ha estado siempre estancado durante muchísimo tiempo, en el mismo proceso, ¿vale? A diferencia, por ejemplo, que el sector del automóvil. Cada año el sector del automóvil innova en millones de cosas, la construcción no, hasta ahora. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta este concepto, ¿vale? Tenemos la gran fortuna, con mis compañeros de mi empresa, de poder dedicarnos a esto, a dar estos servicios, estas soluciones. Y es bastante curioso porque se aplica a todo, desde un edificio histórico hasta una instalación petrolífera, hasta unas oficinas, hasta cualquier aplicación, ¿vale? Y en este caso, aquí es donde yo vi la diferencia un poco de la impresión 3D, es decir, dependiendo del proyecto y la necesidad del mismo, cómo aplicar la impresión 3D. En este caso puntual, que es el ejemplo que vamos a poner, fue directamente el Cabildo de Tenerife que sacó una licitación, ¿vale? Porque, si lo saben, el Palacio Insular que está abajo en Santa Cruz, en la Plaza España, ahora mismo se encuentra mallado. No sé si se han dado cuenta que tiene mallas en toda su fachada, ¿vale? Eso es porque el material en el que está revestida la fachada se está desprendiendo, ¿vale? Por salinidad, por los años que lleva el edificio, etcétera, etcétera. ¿Qué está buscando el Cabildo? Obviamente restaurarlo. Y no solo restaurarlo y dejarlo así, sino llevar un proceso continuado de mantenimiento para evitar que vuelva a pasar. La única forma de tener inventariado correctamente cada una de las piezas de la fachada del Cabildo, de lo que es el Palacio Insular, no es con una foto y una toma de datos manual, no, es con un modelo digital fiel a la realidad. Y la aplicación en este caso de la metodología BIM entra de lleno en este sentido para el patrimonio arquitectónico, ¿de acuerdo?
¿Qué hizo el Cabildo? Pidió una licitación, sacó una licitación, especificando que querían la aplicación de la metodología BIM para la fachada, el estado actual de la fachada del Palacio Insular. O sea, querían el modelo BIM exacto de lo que está construido hoy en día. El proceso fue un escaneo completo mediante un escaneo de nube de puntos que te da un modelo de nube de puntos fiel a la realidad, y encima de eso empiezas a hacer el modelo fiel a la realidad. Claro, cuando se termina, se trabaja todo, se entrega, se termina, entonces el Cabildo como tal lo recibe y dice, bueno, vale, lo recibo, con esto ya yo puedo empezar a trabajar la restauración, pero ¿cuál es el gran problema? Que, como pueden ver aquí en la foto, hasta el detalle del escudo de la fachada tiene elementos individuales que requieren diferentes tipos de tratamiento. No es lo mismo los tratamientos que le das a las piezas de la fachada que da hacia el mar, como la fachada que le das hacia Borreos, por la salinidad, por la luz del sol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Hay que detallar cada una de las piezas de la fachada del Cabildo para que tengan información individualizada y el Cabildo pueda llegar, los responsables técnicos puedan llegar al modelo, verlo, y que toda la información que está asociada te diga qué proceso de mantenimiento necesita, cuál es su número de identificación, por qué este es diferente a este, cada cuánto tiempo necesitas tener revisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está buscando el Cabildo. Más o menos complejo, pero lo está buscando, ¿vale? Ese es lo que es el objetivo final. Y ahí es donde entra la impresión 3D, es decir, en el supuesto caso, bueno, que en el supuesto caso no, en este caso que hay muchas piezas de la fachada que ya están desmoronadas, que ya están rotas, ¿vale? Que ya en cierta manera es muy complicado recuperar al 100%. ¿Qué hubiese pasado si antes de que pasara todo esto hubiésemos tenido moldes de impresión 3D de las piezas originales de la fachada del Cabildo? Hubiésemos tenido los moldes detallados para poder hacer réplicas con el mismo material fiel al original. En vez de hacerlo virtualmente, tenés tu guía virtual, tu modelo BIM virtual que te dé esa guía, pero tener moldes de impresión 3D de todas las piezas que componen, o de las piezas que te interesa que compongan la fachada, para en caso de que si alguna se rompe no perder nunca esa información. Y este mismo proceso se está haciendo en la Sagrada Familia, no sé si lo han llegado a ver. La Sagrada Familia está todo el catálogo de moldes y de información de Gaudí está hecho en impresión 3D. Precisamente porque ahí tienes la información de lo que tú vas a construir, que después lo puedes replicar 20.000 veces, pero ya tienes el molde, en ese sentido. Yo creo que en este caso particular, la impresión 3D va orientada, en este proyecto particular, va orientada para eso, ¿vale? Un Cabildo chiquitito. Y para hacer una maquetita. Objeto de deseo de muchos. ¿Vale? Entonces, claro, aquí es donde tú ves las posibilidades y la potencia de esto, tú dices, vamos a sacarle jugo. ¿Y lo del escaneo? ¿Cómo lo hace? Vale, es un proceso. A ver cómo lo explico. Bueno, ¿Con un dron? ¿Con un video? Sí. ¿Con un dron? No, bueno, depende de la necesidad. Ahora te voy a explicar un poco por encima. Ay, perdón. Porque antes lo escanearon. Sí, claro. Yo recibí, o sea, y después lo modelaron. Claro. Yo para poder hacer este modelo. La que lo hace para el Cabildo, ¿no? Sí, pero ellos hacen la parte BIM, ¿no? La Exactamente. información. Pero el escaneo que te traen, que te dan. Claro, imagínate que nosotros para poder hacer este modelo de alguna forma nosotros tenemos que tener la información de la fachada. Nosotros no vamos a llegar y decir, no, tenemos que tener los datos, ¿vale? Imagínate tú hacer una toma de datos tradicional como lo han hecho toda la vida, con un flex, un distanciómetro, unas medidas tan apuntadas. Imposible, imposible. ¿Qué se optó? Un procedimiento que nosotros denominamos Scan2BIM, ¿vale? Que básicamente es una empresa llamada Geovance, que está aquí en Canarias, que es la que lleva los aparatos Leica, colabora con nosotros, trabajamos en conjunto para este flujo de trabajo, y ellos se encargan de, con los aparatos respectivos, aparatos específicos para ello, que les voy a mostrar ahora, escanear como si fuese una, no sé cómo explicarlo, un barrido de láser, Nube de puntos. Exacto, pero el proceso para crear esas nubes, esos puntos, es un barrido láser que él reconoce la distancia, o sea, lo que tarda en rebotar ese láser desde el punto hasta que vuelve, y él reconoce esa distancia y te crea un punto. Ese punto tiene una información de color, una información de altura, una información de profundidad. Imagínate eso multiplicado por 10.000 millones de puntos en cada uno de los escaneos. Esa nube de puntos es la que nos facilitan a nosotros para nosotros meter dentro de nuestro software de modelado y modelar encima. Entonces estamos modelando en base a una toma de datos real. No es que hay margen de error humano, no hay nada. Es una toma de datos real, tan real que se ven las imperfecciones de la obra. O sea, es alucinante. Es alucinante. El primero que cayó fue cuando se lo mostré. Muy brutal. Le voy a mostrar con el aparato que se hizo en Cabildo, ¿vale? En este caso se llama RTC 360.
Les voy a mostrar un pequeño vídeo para que vean cómo trabaja, ¿vale? Bueno, este se dedica, sí, ¿vale? Bueno, habla de la vida de aquí. Es un anuncio, no sé. No. I'm Sam. Es un topógrafo llamado Sam. Como responsable de BIM para una gran empresa de construcción. Ahí dentro lleva el aparato, en la mochila. My routine varies, yet the accuracy and quality I need for my projects never changes. Since I've started using the Leica RTC 360 laser scanner and Cyclone Field 360 app, I found a piece of kit I can totally rely on to get the job done. Vale, una cosa All I así, need to do is tampoco es grab algo my monstruo tablet como and era touch the antiguamente button and I'm ready to go. Ahora digo los precios, porque emocionense primero y después le digo los precios ya. Bueno, ya lo saben, ustedes ya lo saben, pero lo que hace el aparato es escanear a tiempo real, asociado a una tablet. Entonces la aplicación, ese nube de puntos, lo que están viendo ahí sin imagen, son puntos, millones. Esa es la nube, esa es lo... Esta es la nube. Estos son millones de puntos, Estaba pensando yo en una... No. Unos cuantos puntitos con las esquinas marcadas para que tú traces. No. Es Aquí más, hay como es más, si da tiempo, o ahora después, yo tengo el portátil ahí, podemos montar la nube de puntos del cabildo, la que usamos para trabajar. Una pasada. Pero lo que decían de ya no hace falta tener documentación en papel, ya no hace falta un pendrive con conexión remota, ¿vale? The RTC 360 has changed the way I do my job for the better. ¿Cuánto tiempo tardabas en hacer una toma de datos en una hora? ¿Cuánto tiempo te tomaba en hacer una hora? que ahorras muchísimas visitas posteriores, porque después tienes todo fotografiado. Desde la vez que hace la punta de punto, saca fotografías de alta definición. ¿Y cómo era esto? Toma nota, por ejemplo, en rehabilitación que lo hemos usado en el museo. Thanks, Leica Geosystems. Pues va un poco en este sentido. ¿Y ese aparato cómo lo puedes trabajar en altura? A eso quiero llegar. Me imagino que más uno va a pensar, ¿cómo tomaste la torre del cabildo? Imagino. Hay una pequeña complejidad porque este aparato, ¿vale?, es perfectamente adaptable a cualquier dron para poder volar, bien adaptado obviamente, para poder volar bien amarrado y que no se suelte, ¿vale? Para poder escanear a grandes alturas. ¿Qué pasa? Justamente donde está el cabildo, encima del cabildo está el pasillo aéreo del aeropuerto de Tenerife Norte, está prohibido, ¿vale? ¿Qué tuvimos que hacer? Primero, pues, hombre, desde a nivel de calle, la verdad que la máquina, en este caso esta máquina, yo no tengo los datos precisos porque para eso se encarga la empresa que los lleva, pero toma, creo que son 12 millones de puntos por segundo cada vez que escanea, algo así, y tiene un alcance de hasta, no me acuerdo si era hasta 600 y pico de metros, es el último Leica. No está fácil. Hombre, puede hacerse, pero capaz el permiso te llega cuando tienes que entregar el trabajo. También. O sea, es una burocracia un poco rara y claro, cuando vas al ayuntamiento o al organismo de turno y dices, no, que quiero volar un dron. ¿Un qué? Entonces estás controlando algo que todavía no conoces del todo. Es complicado. Entonces, evitando el vuelo del dron, porque nosotros primero planteamos fotogrametría para toda la cubierta. Porque aparte del edificio anexo del cabildo no se puede acceder. Está clausurado porque estructuralmente es peligroso, ¿vale? Lo que planteamos fue, obviamente, todo el itinerario de escaneo alrededor de lo que es el espacio público, las aceras, la calle, a nivel de calle, ¿vale? Tuvimos que pedir espacios para poder ponernos, escanear y tal. La complejidad fue ir quitando las mallas para escanear y volviéndolas a poner, porque no se podía quedar mucho tiempo sin mallas. O sea, es quitar mallas, escanear, poner, quitar mallas, escanear, poner, y así alrededor del edificio. Para la cubierta nos fuimos al edificio de Mafre, el que está al lado, que es un poco más alto que la cubierta del Cabildo, para poder coger la diagonal y poder tener la cubierta. Y usaron las referencias estas, ¿no? Exacto, nosotros pusimos, lo pusieron en el, bueno, nosotros, la empresa que lo hizo, puso unas dianas en el cabildo, en las fachadas, además todavía están, si pasan y ven unos circulitos en plan dianas, blancos y negros, es por nosotros, gracias. La ven en la fachada, entonces son unas dianas, unos puntos, que cuando tienes la nube de puntos, ese punto te sirve como referencia para solapar correctamente un escaneo con otro, ¿vale? Aunque estas máquinas están muy automatizadas y él reconoce desde el punto A, donde lo mueves hasta el punto B, ¿vale?
Entonces, ese escaneo fue complicado. ¿Qué pasó? La torre del reloj, la cubierta de la torre, que está a 56 metros de alto, no hay ningún edificio alrededor que sea más alto. Tuvimos que hablar con Grascam para que nos pasara, por favor, un vuelo LIDAR de alta resolución para poder completarlo junto con la nube de puntos. Pero esto fue por un caso en particular. Si hubiésemos dejado por adentro, no lo tendríamos. ¿Vale? Inclusive hablamos de una nube elevadora, tal, pero era muy complejo, muy caro. Tal. Al final hablamos así, hablamos con Grascam, por favor, facilítanos un vuelo LIDAR de esta zona, etc. Bueno, estuvimos hablando con ellos y nos lo pasaron y lo pudimos solucionar. Pero son cosas particulares, en general. ¿Vale? ¿Y ahí cómo superpone? ¿Cómo superpone lo del vuelo aéreo con tu...? Ahí del formato LIDAR, ahí sí es verdad que entra un poco en lo que es mi materia, pero la empresa que se encarga de eso, ellos pueden coger los vuelos LIDAR y con software específico pueden superponerlo y hacer un trabajo de gabinete, de limpieza y de unión del número de puntos con lo que es el vuelo LIDAR. Tuve que tener 2 archivos de 2 referencias. También es verdad que era una superficie bastante pequeña, porque simplemente era la cubierta, la torre del reloj, tendría que tener las medidas, entonces podía ver las medidas correctas en el vuelo LIDAR y no era un espacio muy amplio. Pero en casos así se puede hacer la unión, solo que ahí ya se verá que me entro yo. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hicimos con esto. Y para la impresión 3D viene de maravilla para el tema de patrimonio, precisamente por eso, para poder tener registrado y no perder la información de los moldes originales de lo que es una fecha histórica, que es patrimonio, esto es patrimonio arquitectónico. Bien de interés... bien de interés cultural, ¿vale? Entonces hay que tener un especial tratamiento y tal. No me entiendo mucho más, perdón. Sí. No, y para la maqueta la dificultad ha sido que tiene demasiada definición. Porque claro, digo, claro, es que esto es una maqueta 1:1. Tamaño real. Entonces, claro, para meterlo, hacerlo chiquitito, son tropecientos millones de polígonos, pero bueno, estamos en ello. Y por último, pasa la diapositiva, la siguiente, pues un poco las conclusiones, que si tienes algo también que complementar. No, lo que hemos hablado. Simplemente que eso, que las técnicas de la impresión 3D aplicadas a la arquitectura es una tecnología que todavía tiene recorrido, por eso nos interesa estar en esos inicios, ¿no? Queda mucho camino por recorrer y bueno, pues estas generaciones son las que lo van a desarrollar. Los proyectos hasta ahora son como muy experimentales, son pues relacionados con las startups, como dije antes, dedicados a la investigación, pero bueno, cada vez irán teniendo más presencia. Por otro lado, que la impresora 3D y la tecnología BIM en la aplicación en la arquitectura ya van a quedarse conectadas, eso es una visión que yo tengo y creo que va el tema por ahí, ¿no? Totalmente. Y por último, la investigación de los materiales es crucial, o sea, para tú poder fabricar necesitas tecnología de materiales que te permitan fabricar. El caso, por ejemplo, de ustedes en ortodoncia, los cementos que ustedes utilizan son de altísima tecnología, o sea, y posiblemente existan transversalidades con morteros que después se hacen para condiciones de fraguado rápido, en situaciones de agua, en situaciones... Pues yo creo que existe entre la química de los morteros que se utilizan en los empastes de las muelas y la química que hay ahora mismo para, por ejemplo, las soluciones para digamos de restauración de materiales y tal, hay cosas que ver. Entonces la cuestión es pues, poner en común conocimiento y ver pues, qué podemos hacer, porque muchas veces una cosa que se utiliza en la tecnología aeroespacial, por ejemplo, ha llevado un desarrollo de innovación en muchas otras ramas, ¿no? El Internet empezó como una herramienta. Las carreras de Fórmula 1 han mejorado la seguridad de los coches, ¿no? Como algunas veces con Facundo hemos hablado, ¿no? Que todas las tecnologías nuevas de frenado, pues eso viene de la Fórmula 1. Entonces, es interesante desarrollar temas, aunque sean experimentales, porque al final la importancia de conectar el conocimiento. Esto es lo que acabas de hablar ahora, perdona, lo que habéis comentado del tema de la química y de cómo aplicar esos procesos tan tecnológicos en este tema, es que los procesos, lo que es la teoría del proceso, el concepto en general, es aplicable a todos los sectores. El punto es cómo configurarlo para que funcione en dicho sector. Por eso hablaba del sector del automóvil. El sector del automóvil hace impresiones 3D y prototipados de coches hasta decir basta, hasta sacar un coche a la venta. ¿Qué pasa en la edificación? En este caso no puedes hacer edificios 20 veces y demolerlos para ver cómo funcionan, no. Pero para eso está la metodología BIM y las simulaciones digitales al respecto y para eso están las impresiones 3D. Es aplicable, el concepto va a ser siempre, la base va a ser igual, pero aplicable a distintas funciones, en ese sentido. Muchísimas gracias.
Le explicamos muy bien, no hay pregunta. No sé al final cuánto nos ha llevado, pero bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó con las maquetas de cartón plumen de Caterina? Y eso sigue. Todavía trabajé con Yo eso. hice bastante de esas. Yo hice todavía, ¿no? sí, para algunas cosas, pero por ejemplo, no, ahora ya con las impresiones yo creo que se van a ir. Es que la diferencia es quién las trabaja. Lo ¿Tú digo qué por prefieres, el trabajarlas tú? Un montón de horas. O que la trabaje una máquina. Yo cuando estudiaba informática, mis amigos de arquitectura se pasaban noches enteras. Yo me acuerdo cuando estudié arquitectura, con Yo el pegamento, el si cartón estas pluma, estudiaras tenían una impresora. es un tema artístico ya, o sea, eso va a quedar, Eso es arte. eso es arte puro y duro, o sea, va a quedar que algo funcionaba para poder vender un proyecto, ahora va a quedar en un concepto que va a ser más artístico y de objeto de deseo a nivel manual, de la impresión 3D más optimizado y más productivo. Pero la maqueta tradicional va a quedar al final como un objeto artístico y un objeto de culto, por decirlo de alguna manera. ¿Pueden sacar negocio con la maqueta del Benjamin y la venden? ¿El qué? La maqueta de... Pero es que de ahí va la productividad y la optimización, es un valor añadido a tu trabajo en este sentido. En este caso es una Nosotros hemos utilizado un trabajo que él ya ha desarrollado, Exacto. que está hecho, le hemos dado una vuelta. Él no lo desarrolló para hacer una maqueta. Yo lo había terminado. Lo desarrolló para Para el para cabello. Exacto, para tener la una base tienes un donde trabajo, responder, tienes otras posibilidades. Exacto. Entonces dices, contra, aquí hay cosas muy y interesantes. eso para muchas obras que, bueno, casi todo, para todas las obras históricas de Canarias y de todo el mundo, no veas tú. Hombre, díselo, Clavito. Por ejemplo, Notre Dame, Exactamente. si hubiera tenido un 3D. Exactamente. No. Es más, se dijo. Si Notre Dame hubiese tenido la cúpula No lo de tenía. 3D, no lo tenía, ¿no? No lo sé cómo. No, Creo que yo había creo algunas no. piezas que se habían salvado, pero otras que ya no Dijeron que están. por foto. El calor. Y por eso es que la Sagrada Familia tiene los registros de la impresión 3D. Yo estuve cuando la iglesia de Buenavista Es se que por protección, a lo mejor sería interesante de los monumentos históricos hacer el escaneado de nuevo punto y tener la información y después, bueno, pues, Exactamente. si hay algún problema sabes dónde está. Y sabes. La tener en digital e imprimirlo cuantas veces tú necesites. No, Víctor, lo que se está evaluando es que van a usar las mismas cenizas, los restos que quedó de la iglesia, lo van a fundir, van a usar un material para imprimirlo precisamente en impresora. Entonces, para tener el mismo material que se utilizó en la Es que me imagino que la temperatura que cogió eso con esas maderas nobles y todo, eso es igual que la iglesia de Buenavista hace unos años. Sí, es que pasó Las la noticia. columnas eran grandes así, que yo lo vi, pues yo estuve ahí, ayudando también a la quema. Las columnas quedaron así, de piedras. Eran de piedra y quedaron así. No, y me pareció particular también este tema porque me puse a pensar en un congreso que fui en Las Palmas hace como un mes aproximadamente, que hablaban no de patrimonio arquitectónico, del patrimonio industrial de Canarias, que es un poco, como comentaba, un poco el patrimonio olvidado dentro de lo que son las islas. Siempre le prestamos mucha atención al patrimonio arquitectónico y el patrimonio industrial está muy olvidado, las antiguas fábricas, las antiguas instalaciones industriales, y se está perdiendo bastante y la aplicación en eso es bastante antiguas tabacaleras. Antiguas fábricas de gofio, molinos de en Lanzarote. en Lanzarote un montón de patrimonio industrial que se está dejando olvidado y que nadie le está prestando atención a la restauración. Hay un alucino que está ahí al medio. Bueno, y en Los Ralejos la edificación que está ahí está abandonada, que era un fuerte, creo que era, el Ralejo. Es un medio castillo, ¿no? Sí, que creo que era para bombeo de agua, Sí. que ahora está abandonado, que ahora está derruido. A ver, mantener ese patrimonio, no solo arquitectónico, industrial también. Que al final es arquitectura llevado a la industria, un poco en ese sentido. Y es que podemos estar hablando todo el día, de cualquier cosa. Perdón que me extienda tanto, pero me encanta hablar. Me pongo nervioso y vengo. No, desde que nos conocimos. Hemos desarrollado algunos modelos en BIM de proyectos que yo trabajamos en colaboración en eso. Y sobre todo colaboramos en uno muy interesante que es un museo en La Laguna, que yo fui muchísimas veces a medir. Lo medí, me olvidaba, ay no, hace falta poner esto y tal, hasta que me enteré que había un escáner que te lo sacaba todo. Se enteró porque empezó a hacer un curso, que los cursos que hacemos nosotros lo hicimos aquí, en esta aula, en este salón, y él fue alumno. Entonces, una de las unidades vistas era una pequeña masterclass de cómo funcionaba el escaneo de 9 puntos. Y se enamoró. Yo dijo, esto para el Museo de la Laguna, y yo te lo dije. Claro, porque tiene que haber alguna conexión. Claro. ¿El precio del escáner? Hasta luego. Vale, depende. Hay varios. Sí, a nosotros nos costó escanear la casa, nos costó 350 euros, porque nos las alquilaron por un día, 350 euros al día, y lo manejamos nosotros.
Ellos te enseñan, te dan un pequeño Enseñan, tutorial, es tú lo muy complicado. manejas, estás todo el día currándotelo, si quieres que lo haga ellos hay que pagarle a ellos, pero lo que pasa es que ese escáner costaba pues 25.000 euros, ese era uno más pequeño. Dependiendo del tipo de escáner, este que usó Víctor es yo le digo el micrófono, es una cosita negra así, es un cilindro negro así, que hace la misma función, pero claro, tiene sus limitaciones de distancia porque está hecho para interiores, para lo que son restauración interior o fachadas muy cercanas y no muy altas, ¿vale? Y sus limitaciones de sentido, pero para el museo de la enfermería venía perfecto en ese sentido. El aparato solo, el aparato sin trípode y sin nada, el aparato toma, búscate la vida, 17.000 euros. ¿Vale? Después ya viene con los software, el trípode, el necesario, la batería. ¿Se puede acoplar a un dron también? Sí, pero de las narices tú de meter algo que vale 17.000 euros a volar a 10 metros de altura. Lo hay, y caros, y cámaras caras, hay. Complicado, sí, a ver, hay adaptaciones para eso, porque se usa también para Y eso. por ejemplo, para tu casa, que quieras hacer una reforma del baño, Sí, también puedes alquilarlo un día, es lo que voy. Esta empresa, se llama Geovance, que es la que colabora con nosotros, se dedica a la venta, al alquiler y a los servicios de escaneado. Ellos venden, ellos alquilan, hacen los servicios. Y el servicio la evolución de la topografía. Exactamente. Sí. Y hoy en día no te sale rentable casi nunca comprar un aparato topográfico. y con un terreno también, ¿no? También. Hombre, pon terreno, no, o un dron o un GPS, más que un escaneo. El escaneo está muy pensado para obras ya existentes. ¿Vale? El escaneo no apunta para obras que ya existen. Y por ejemplo, para vallar un terreno, es más barato escanearlo. Solicitar el servicio. ¿O cómo? Nosotros queremos un terreno que veamos, Sí, pues sí, lo sí. queremos delimitar. ¿Sería más barato a través de 3D o no? No, es más tipo el catastro de toda la vida. Sí, ¿Vale? El GPS, vas con los puntos GPS y levantas los los límites de parcela. Si después quieres tener todo lo que es el relleno, pues puedes fotogrametría. O con un dron, una fotogrametría, eso sí, porque estás hablando de espacios horizontales. Es más, para obra civil, el escaneo nube de puntos no funciona tan bien, funciona más la fotogrametría, porque el escaneo 3D está pensado para obras verticales.